La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días presenta una grabación íntegra de Santos, la historia de la Iglesia de Jesucristo en los Últimos Días. Tomo 1. El estandarte de la verdad, 1815 a 1846, narrado por Alan Silva. Capítulo 2. Escúchalo. José se levantó temprano una mañana de la primavera de 1820 y se dirigió a un bosque cercano a su casa. El día era despejado y hermoso, y la luz del sol se filtraba por las ramas de los árboles. Deseaba estar a solas para orar, y conocía un lugar tranquilo en el bosque donde recientemente había estado cortando árboles. Había dejado allí su hacha clavada en la cepa de un árbol talado. Al llegar al lugar, José miró alrededor para asegurarse de que estaba solo. Se sentía inquieto porque iba a orar en voz alta y no quería que lo interrumpieran. Al comprobar que estaba solo, José se arrodilló sobre la tierra fresca y comenzó a expresar los deseos de su corazón a Dios. Él suplicó por misericordia y perdón, y pidió sabiduría para encontrar respuestas a sus preguntas. «Oh Señor», oró, «¿a qué iglesia debo unirme?» Mientras oraba, su lengua comenzó a hincharse hasta el punto de no poder hablar. Escuchó pisadas a sus espaldas, pero al girarse no vio a nadie. Intentó orar nuevamente, pero las pisadas se hicieron más fuertes, como si alguien viniera a prenderle. Se puso de pie de un salto y se dio vuelta, mas no vio a nadie. Entonces un poder invisible se apoderó de él. Trató de volver a hablar, pero su lengua estaba trabada. Densas tinieblas se formaron a su alrededor hasta impedirle ver la luz del sol. Vinieron a su mente dudas e imágenes terribles que lo confundían e inquietaban. Sentía como si un ser terrible, real e inmensamente poderoso quisiera destruirlo. Esforzándose con todas sus fuerzas, José clamó a Dios una vez más. Su lengua fue desatada y suplicó a Dios que lo librara. Sin embargo, vio que se hundía en la desesperación, que era superado por una oscuridad insoportable y que estaba a punto de entregarse a la destrucción. En ese momento, una columna de luz apareció sobre su cabeza, la cual descendió lentamente y pareció prender fuego a la arboleda. Cuando la luz reposó sobre él, José se sintió libre de la atadura de aquel poder invisible, y en su lugar, el Espíritu de Dios lo colmó de una paz y un gozo inefables. Al mirar hacia la luz, José vio a Dios el Padre de pie en el aire, arriba de él. Su faz era más brillante y gloriosa que cualquier cosa que José había visto jamás. Dios lo llamó por su nombre y señaló a otro ser que apareció a su lado. «Este es mi Hijo amado», dijo él. «Escúchalo». José vio la faz de Jesucristo. Era tan resplandeciente y gloriosa como la del Padre. «José», dijo el Salvador, «tus pecados son perdonados». Una vez aliviada su carga, José repitió su pregunta. «¿A qué iglesia debo unirme?» «No te unas a ninguna de ellas», le dijo el Salvador. «Enseñan como doctrinas los mandamientos de los hombres, teniendo apariencia la piedad, mas negando el poder de ella». El Señor le dijo a José que el mundo estaba inmerso en el pecado. «Nadie hace lo bueno», explicó él. «Se han apartado del Evangelio y no guardan mis mandamientos.
Le dijo que las verdades sagradas se habían perdido o corrompido, pero prometió revelar la plenitud de su evangelio a él, José Smith, en el futuro. Mientras el Salvador hablaba, José vio a huestes de ángeles, y la luz que los rodeaba resplandecía más que el sol a mediodía. «He aquí, vengo pronto», dijo Jesús, «vestido con la gloria de mi Padre». José pensaba que las llamas habrían consumido el bosque, pero los árboles ardieron como la zarza de Moisés sin consumirse. Cuando la luz se desvaneció, José yacía de espaldas en el suelo, mirando hacia el cielo. La columna de luz se había ido, así también su sentimiento de culpa y su confusión. Su corazón rebosaba de sentimientos de amor divino. Dios el Padre y Jesucristo habían hablado con él, y él había aprendido por sí mismo la manera de hallar la verdad y el perdón. Encontrándose demasiado débil para moverse por motivo de la visión, José permaneció acostado en el bosque hasta que recuperó algo de sus fuerzas. Logró llegar hasta la casa y se apoyó sobre la chimenea. Su madre lo vio y le preguntó qué le sucedía. «Todo está bien», le aseguré. «Me siento bastante bien». Unos días más tarde, mientras conversaba con un predicador, José le contó lo que había visto en el bosque. El predicador había participado activamente en los recientes resurgimientos religiosos, y José esperaba que tomara en serio su visión. Al principio, el predicador trató con ligereza sus palabras. Había personas que, de tiempo en tiempo, aseguraban tener visiones celestiales. Pero luego se enojó y se puso a la defensiva. Y le dijo a José que su historia era del diablo. Los días de visiones y revelaciones habían quedado atrás desde hacía mucho tiempo, le dijo, y no volverían jamás. José se sorprendió, pero pronto descubriría que nadie creía en su visión. ¿Por qué habrían de creerle? Tan solo tenía 14 años y, prácticamente, no había recibido instrucción escolar alguna. Provenía de una familia pobre y probablemente pasaría el resto de su vida trabajando la tierra y haciendo trabajos esporádicos para apenas sobrevivir. No obstante, su testimonio inquietó a algunas personas lo suficiente como para exponer a José a ridículo público. Cuán extraño, pensaba él, que un simple joven, sin trascendencia alguna en el mundo, fuese blanco de tantas amarguras y burlas. ¿Por qué me persiguen por decir la verdad?, quería preguntarles. ¿Por qué piensa el mundo hacerme negar lo que realmente he visto? José se hizo esas preguntas durante toda su vida. Yo efectivamente había visto una luz, y en medio de la luz vi a 2 personajes, los cuales en realidad me hablaron, relataría más tarde. Y aunque me odiaba y perseguía por decir que había visto una visión, no obstante, era cierto. Yo lo sabía, y sabía que Dios lo sabía, testificó, y no podía negarlo. Una vez que José comprendió que la gente se ponía en su contra cuando él relataba su visión, la reservó mayormente para sí, satisfecho del conocimiento que Dios le había dado. Posteriormente, después de mudarse del estado de Nueva York, intentó registrar la sagrada experiencia que había tenido en el bosque. En su relato, describió su anhelo por recibir perdón y la admonición del Salvador para un mundo que tenía necesidad de arrepentirse. Lo escribió con sus propias palabras, con un lenguaje imperfecto, en un intento ferviente por capturar la majestuosidad de aquel momento. En los años subsiguientes, él relató la visión más públicamente, haciendo uso de escribas que pudieron ayudarle a expresar mejor lo que no admitía descripción.
En estos relatos, habló de su deseo de hallar la iglesia verdadera. Contó que Dios el Padre se apareció primero para presentar al Hijo, y escribió menos acerca de su propia búsqueda de perdón, y más sobre el mensaje universal de la verdad del Salvador y la necesidad de la restauración del Evangelio. En cada esfuerzo que hizo por registrar su experiencia, José testificó que el Señor había escuchado y contestado su oración. Había aprendido, siendo un jovencito, que la iglesia del Salvador ya no estaba en la tierra, pero que el Señor había prometido revelar más acerca de su evangelio a su debido tiempo. Por tanto, José decidió confiar en Dios, permanecer fiel al mandamiento que había recibido en el bosque y esperar pacientemente hasta recibir guía adicional. Capítulo 3. Las planchas de oro. Pasaron 3 años y 3 cosechas. José se ocupaba casi todos los días desmalezando terrenos, removiendo la tierra y trabajando como jornalero a fin de ahorrar dinero para el pago en efectivo que la familia hacía una vez al año por su propiedad. Debido a estas labores, le era imposible ir a la escuela muy a menudo, y pasaba la mayor parte del tiempo libre con su familia o con otros jornaleros. José y sus amigos eran jóvenes y desenfadados, y a veces hacían tonterías. Pero José aprendió que ser perdonado una vez no significaba que nunca más tendría que volver a arrepentirse. Tampoco su gloriosa visión dio respuesta a todas sus preguntas, ni acabó para siempre con su confusión. Así que trató de permanecer cerca de Dios. Leyó la Biblia, confió en el poder de Dios para salvarle y obedeció el mandamiento del Señor de que no debía unirse a ninguna iglesia. Al igual que mucha gente del lugar, como su padre, José creía que Dios podía revelar conocimiento por medio de objetos como varas y piedras, como lo había hecho con Moisés, Aarón y otras personas de la Biblia. Un día, mientras ayudaba a un vecino a cavar un pozo, encontró una pequeña piedra enterrada profundamente. Consciente de que a veces la gente utiliza piedras especiales para buscar objetos perdidos o tesoros ocultos, José se preguntó si habría encontrado una de esas piedras, y al examinarla vio cosas que eran invisibles para el ojo natural. El don que José tenía para usar la piedra impresionó a su familia, que lo vio como una señal del favor divino. Pero aun cuando tenía el poder de un vidente, José aún no estaba seguro de si Dios estaba complacido con él. Ya no sentía el perdón ni la paz que había sentido después de la visión del Padre y el Hijo. En cambio, solía sentirse censurado a causa de sus debilidades e imperfecciones. El 21 de septiembre de 1823, José, que ya tenía 17 años, estaba acostado despierto en la habitación del ático que compartía con sus hermanos. Esa noche se había quedado levantado hasta tarde, escuchando a su familia hablar de las diferentes iglesias y las doctrinas que enseñaban. Ahora todos dormían y el silencio reinaba en la casa. En la oscuridad de su habitación, José comenzó a orar, suplicando con fervor que Dios le perdonara sus pecados. Anhelaba estar en comunión con un mensajero celestial que pudiera asegurarle su condición y posición ante el Señor y darle el conocimiento del Evangelio que se le había prometido en la arboleda. José sabía que Dios había contestado sus oraciones antes y confiaba plenamente en que lo haría otra vez. Mientras oraba, junto a la cama apareció una luz que se hizo más brillante hasta iluminar toda la estancia. José miró hacia arriba y vio a un ángel en el aire. El ángel llevaba puesta una túnica blanca que le llegaba hasta las muñecas y los tobillos. La luz parecía emanar de él,
y su rostro brillaba como un relámpago. Al principio José tuvo miedo, pero pronto rebosó de paz. El ángel lo llamó por su nombre y dijo que se llamaba Moroni. Le declaró que Dios le había perdonado sus pecados y que ahora tenía una obra para él. Dijo que el nombre de José se tomaría para bien y mal entre todo pueblo. Moroni habló de unas planchas de oro enterradas en un cerro cercano. En ellas estaba grabada la historia de un pueblo que habitó antiguamente en las Américas. El registro relataba sus orígenes y narraba cómo el Salvador los había visitado y les había enseñado la plenitud de su evangelio. Moroni dijo que enterradas con las planchas había 2 piedras de vidente que, tiempo después, José llamó el Urim y Tumim, o intérpretes. El Señor había preparado esas piedras para ayudar a José a traducir el registro. Ambas piedras diáfanas estaban sujetas una a la otra y aseguradas a un pectoral. Durante el resto de la visita, Moroni citó profecías de los libros bíblicos de Isaías, Joel, Malaquías y Hechos, y explicó que el Señor vendría pronto y que la familia humana no cumpliría el propósito de su creación a menos que antes se renovara el antiguo convenio de Dios. Moroni dijo que Dios había escogido a José para renovar el convenio y que si decidía ser fiel a los mandamientos, él sería quien revelaría el registro que se hallaba en las planchas. Antes de partir, el ángel mandó a José que cuidara de las planchas y no las mostrara a nadie, a menos que se le indicara hacerlo, y le advirtió de que sería destruido si desobedecía ese consejo. Entonces la luz se concentró alrededor de Moroni y éste ascendió al cielo. Mientras José permanecía acostado pensando en la visión, la luz inundó el cuarto nuevamente, y Moroni se apareció y repitió el mismo mensaje de antes. Luego partió, solo para volver a aparecer y comunicar su mensaje por tercera vez. «Ahora bien, José, ten cuidado», dijo. «Cuando vayas a obtener las planchas, tu mente se llenará de obscuridad, y por ella pasará toda clase de mal para evitar que guardes los mandamientos de Dios». A fin de que José recibiera apoyo, Moroni lo instó a hablarle a su padre acerca de las visiones. «Él creerá cada una de tus palabras», le prometió el ángel. A la mañana siguiente, José no dijo nada en cuanto a Moroni, aunque sabía que su padre también creía en las visiones y los ángeles. Junto con su padre y Alvin, pasó la mañana cosechando en un campo cercano. El trabajo era arduo, y José intentaba seguirle el paso a su hermano mientras oscilaban sus guardañas de un lado a otro entre las altas espigas. Pero las visitas de Moroni lo habían tenido despierto toda la noche, y sus pensamientos se dirigían una y otra vez al registro antiguo y al cerro donde estaba enterrado. Pronto dejó de trabajar, y Alvin se dio cuenta. «Debemos seguir trabajando», le gritó, «o no acabaremos nuestra labor». José intentó trabajar con mayor ahínco y rapidez, pero no importaba lo que hiciera. No podía seguir el ritmo de Alvin. Tras unos momentos, su padre notó que estaba pálido y que había dejado de trabajar de nuevo. «Vete a casa», le dijo, creyendo que su hijo estaba enfermo. José obedeció a su padre y se dirigió a casa tambaleante, pero al tratar de cruzar una cerca, se desplomó y quedó exhausto en el suelo. Mientras yacía ahí, recobrando las fuerzas, vio una vez más a Moroni arriba de él, rodeado de luz. «¿Por qué no le dijiste a tu padre lo que te conté?», le preguntó. José respondió que tenía miedo de que su padre no le creyera. «Te creerá», le aseguró Moroni,
y entonces repitió el mensaje que había comunicado la noche anterior. Su padre lloró cuando José le habló del ángel y su mensaje. «Fue una visión de Dios», le dijo. «Haz lo que te ha mandado». José partió de inmediato hacia el cerro. Durante la noche, Moroni le había mostrado en una visión dónde estaban escondidas las planchas, por lo que sabía a dónde ir. El cerro, uno de los mayores del lugar, estaba a unos 5 kilómetros de su casa. Las planchas estaban enterradas bajo una piedra grande y redonda en la ladera occidental, no lejos de la cima. Mientras caminaba, José pensaba en las planchas. Aunque sabía que eran sagradas, le costaba resistirse a pensar en cuánto valdrían. Había oído relatos de tesoros escondidos, protegidos por espíritus guardianes, pero Moroni y las planchas que describió eran diferentes de esos relatos. Moroni era un mensajero celestial designado por Dios para entregar el registro de forma segura a su vidente escogido, y las planchas no eran valiosas porque fueran de oro, sino porque testificaban de Jesucristo. Aún así, José no podía dejar de pensar en que ahora sabía exactamente dónde encontrar un tesoro lo bastante grande como para librar a su familia de la pobreza. Al llegar al cerro, José halló el sitio que había visto en la visión y comenzó a cavar en la base de la roca hasta que logró ver las orillas. Entonces tomó una rama de buen tamaño y la utilizó como palanca para levantar la piedra y moverla a un lado. Debajo de la roca había una caja cuyas paredes, al igual de la base, estaban hechas de piedra. Al mirar dentro, José vio las planchas de oro, las piedras de vidente y el pectoral. Las planchas estaban cubiertas de una escritura antigua y unidas entre sí por 3 anillas o aros. Cada plancha era delgada y medía unos 15 centímetros de ancho por 20 largo. Además, una sección de las planchas parecía estar sellada para que nadie pudiera leerlas. Asombrado, José se preguntó nuevamente cuánto valdrían las planchas. Extendió la mano para tocarlas y sintió como una descarga que recorrió su cuerpo. Alejó rápidamente la mano, aunque luego intentó tomar las planchas 2 veces más, y cada vez volvió a recibir una sacudida. «¿Por qué no puedo obtener el libro?», exclamó. «Porque no has guardado los mandamientos del Señor», declaró una voz cercana. José se dio la vuelta y vio a Moroni. En ese mismo instante, el mensaje de la noche anterior colmó su mente y entendió que había olvidado el verdadero propósito del registro. Comenzó a orar y su mente y su alma se abrieron al Espíritu Santo. «Mira», mandó Moroni. Se desplegó otra visión ante José y vio a Satanás rodeado de sus innumerables huestes. «Todo esto se te muestra, lo bueno y lo malo, lo santo y lo impuro, la gloria de Dios y el poder de las tinieblas», declaró el ángel, «para que de aquí en adelante conozcas ambos poderes y nunca influya en ti ni te venza lo inicuo». Mandó a José que purificara su corazón y fortaleciera su mente para recibir el registro. Si estas cosas sagradas han de obtenerse, debe ser por la oración y la fidelidad para obedecer al Señor, explicó Moroni. No se hallan depositadas aquí a fin de acumular ganancias y riqueza para la gloria de este mundo. Fueron selladas por la oración de fe. José preguntó cuándo podría tener las planchas. «El próximo 22 de septiembre», dijo Moroni, «si la persona correcta viene contigo». «¿Quién es la persona correcta?», inquirió José. «Tu hermano mayor». Ya desde niño, José sabía que podía confiar en su hermano mayor.
Alvin tenía 25 años y probablemente se podría haber comprado su propia granja si hubiera querido, pero había decidido quedarse en la granja de la familia porque deseaba ayudar a sus padres a establecerse y estar seguros en sus tierras cuando envejecieran. Alvin era serio y muy trabajador, y José lo amaba y admiraba muchísimo. Tal vez Moroni sintió que José necesitaba de la sabiduría y fortaleza de su hermano para llegar a ser la clase de persona a la que el Señor podía confiar las planchas. Cuando regresó a casa esa noche, José estaba cansado, pero no bien cruzó la puerta, los miembros de su familia se juntaron alrededor de él, ansiosos por saber qué había encontrado en el cerro. José comenzó a hablarles de las planchas, pero Alvin lo interrumpió cuando se dio cuenta de lo agotado que se veía. «Vamos a dormir», dijo, «y nos levantaremos temprano en la mañana para ir a trabajar». Al día siguiente había tiempo de sobra para escuchar el resto del relato de José. «Si madre nos prepara la comida temprano», prosiguió, «entonces tendremos una linda y larga velada para sentarnos a escucharte». La noche siguiente, José compartió lo que había sucedido en el cerro, y Alvin le creyó. Por ser el hijo mayor de la familia, siempre se había sentido responsable del bienestar físico de sus padres ya entrados en años. Él y sus hermanos habían comenzado incluso a edificar una casa más grande para la familia para que estuvieran más cómodos. Ahora parecía que José estaba velando por el bienestar espiritual de ellos. Noche tras noche, cautivaba a la familia, hablándoles de las planchas de oro y del pueblo que las había escrito. La familia se volvió más unida y en su hogar reinó la paz y la felicidad. Todos sentían que algo maravilloso estaba a punto de suceder. Pero entonces, una mañana de otoño, menos de 2 meses después de la visita de Moroni, Alvin volvió a casa con un intenso dolor en el estómago. Sumido en la agonía, le rogó a su padre que pidiera ayuda. Cuando finalmente llegó un médico, le dio a Alvin una abundante dosis de una medicina blancuzca que solo empeoró las cosas. Alvin pasó varios días en cama, retorciéndose de dolor. Sabiendo que posiblemente iba a morir, mandó llamar a José. «Haz todo lo que esté a tu alcance para obtener el registro», le dijo Alvin. «Sé fiel para recibir instrucciones y guardar todo mandamiento que se te dé». Alvin murió poco tiempo después, y el hogar se sumió en el pesar. En su funeral, un predicador dio a entender que Alvin había ido al infierno y utilizó su muerte para advertir a los demás de lo que les sucedería a menos que Dios intercediera para salvarlos. Joseph Smith estaba furioso. Su hijo había sido un buen muchacho y no podía creer que Dios lo condenaría. Sin Alvin se acabaron las conversaciones sobre las planchas. Él había sido un defensor tan acérrimo del llamamiento divino de José que cualquier mención de ellas les recordaba su muerte y la familia no podía soportarlo. José echaba terriblemente de menos a Alvin y su muerte fue un mal trago para él. Había tenido la esperanza de contar con su hermano mayor para obtener el registro, pero ahora se sentía abandonado. Cuando finalmente llegó el día de regresar al cerro, José fue solo. Sin Alvin, no estaba seguro de si el Señor le confiaría las planchas, pero pensó que podría guardar todo mandamiento que el Señor le había dado, como le había aconsejado su hermano. Las instrucciones de Moroni para obtener las planchas eran claras. «Debes tomarlas e ir directamente a casa sin demora», le había dicho el ángel, «y asegurarlas bajo llave». Una vez en el cerro, José movió la roca, metió las manos en la caja de piedra y sacó las planchas.
Entonces le pasó por la mente el pensamiento de que los demás objetos de la caja eran valiosos y que debía ocultarlos antes de irse. Depositó las planchas en el suelo y se dio la vuelta para cubrir la caja. Pero cuando volvió a donde las había dejado, éstas habían desaparecido. Alarmado, se arrodilló y suplicó para saber dónde se hallaban. Se apareció Moroni, quien le dijo que una vez más no había seguido las instrucciones. No solo había depositado las planchas en el suelo sin haberlas asegurado, sino que también las había apartado de su vista. Aun cuando el joven vidente estaba dispuesto a hacer la obra del Señor, todavía no era capaz de proteger el antiguo registro. José estaba decepcionado consigo mismo, pero Moroni le dijo que volviera a por las planchas al año siguiente. También le enseñó más sobre el plan del Señor para el reino de Dios y la gran obra que empezaba a desplegarse. Sin embargo, después de la partida del ángel, José descendió el cerro cabizbajo, preocupado por lo que pudiera pensar su familia cuando lo vieran llegar con las manos vacías. Al entrar en la casa, todos le estaban aguardando. Su padre le preguntó directamente si tenía las planchas. No, dijo, no pude obtenerlas. ¿Las viste? Sí, pero no pude traerlas. Si yo fuera tú, las habría traído, dijo su padre. No sabes lo que dices, dijo José. No pude obtenerlas porque el ángel del Señor no me lo permitió.